que hay ahorita para implementar una metodología ágil y en específico vamos a tratar la importancia que hay sobre los roles de la metodología de Scrum para que se puedan implementar de una manera efectiva. Quiero hacerles nada más un anuncio. Al terminar esta sesión, daremos una promoción especial a todos los que estén interesados en certificarse en esta metodología Scrum. Así es que quédense hasta el final para que puedan ver esta promoción especial. El día de hoy nos va a acompañar en la sesión el ingeniero Carlos González. Para los que son nuevos y no lo conocen, pues bueno, él es nuestro director de consultoría de Borit. Está certificado como Project Management Professional ya en su 5º ciclo y bueno, tiene bastante experiencia en lo que es la administración de proyectos y también en lo que es metodologías de Scrum. Muy bien, pues los dejo entonces, sin más preámbulo, con Carlos González. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Por favor, díganme si me escuchan correctamente. ¿Sí? Ahí por el chat, por favor, contéstenme para saber cómo están, si me están escuchando correctamente. Y pues, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Fátima, Yuli. Vamos a hablar sobre un tema que es importante y ahora también tenemos que ser claros en que las metodologías ágiles y Scrum como una metodología ágil no es la panacea. O sea, tenemos que ser muy ciertos en que no tenemos que ser dogmáticos, ¿ok? No tenemos que ser dogmáticos acerca de que las metodologías ágiles ahora sirven para curar hasta el cáncer, ¿verdad? A veces de repente se piensa que con las metodologías ágiles todo lo que no podemos hacer con las metodologías predictivas se puede hacer. O sea, sí tiene aspectos importantes que revisarse las metodologías ágiles y para los cuales es útil, ¿no? Muy útil. Y precisamente por eso se adaptan, ¿no? Son modelos adaptativos, ¿sí? Que nos van a ayudar a generar valor. ¿Ok? Entonces vamos a ver la agenda del día de hoy. Voy a tratar de ser breve pero contundente. Vamos a ver algunos videos relacionados con esto, ¿no? Ahora nosotros ya como una compañía que está certificada bajo metodologías ágiles, en particular como Scrum Study, ¿no? Entonces ya tenemos como la capacidad de poder reforzar los conocimientos que tenemos ahora, ¿no? Y tener las capacidades para llevarlos a ustedes, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia entre modelos predictivos y métodos ágiles, cuál es la diferencia, cuál es el valor que se generan, cuáles son las características de los diferentes ciclos de vida, y esto lo vamos a ver y vamos a repasar de manera muy breve. Voy a tomar algunos minutos para explicar las diferencias en los 4 diferentes ciclos de vida que se tienen para gestionar proyectos, ¿no? Los modelos predictivos, los modelos iterativos, los modelos incrementales y los modelos ágiles, ¿de acuerdo? Y dónde cae Scrum dentro de esta metodología, ¿ok? Estos ciclos de vida, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es el ciclo de Scrum de manera general, cómo funciona el proceso Scrum, cuáles son las etapas que lleva a cabo y posteriormente vamos a ver ahora sí directamente los roles de Scrum, la importancia de esos roles, qué debe de hacer. Hay roles core, ¿no? Roles fundamentales, digámoslo así, hay roles de soporte. Nos vamos a centrar en los roles que son los fundamentales, ¿de acuerdo? Y vamos a cerrar al final con algunas preguntas que puedan tener y respuestas a este respecto. Y como les comentaba Mónica, al final vamos a tener una promoción especial para todos a ustedes que participaron al webinar y también a los que ustedes quieran invitar a ser parte de esta promoción que ya tenemos ahora ya como ATPs o Authorized Training Partner pues de Scrum Study, ¿de acuerdo? Perdón que estoy trabado, pero aquí se me olvidó poner el teléfono en silencio, pero ya está. Muy bien.
Pues entonces, pues bienvenidos. Por favor, levánteme la mano para ver cómo está su estado de ánimo para aprender el día de hoy. ¿Qué tal están bien? ¿Altos, medios, bajos? Díganme, altos, medios, bajos. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten el día de hoy para aprender algo nuevo o reafirmar el conocimiento que ustedes tienen? ¿Qué me dicen? Espero, por favor, que me digan cómo se sienten el día de hoy para hacer eso. Muy bien, Said, Julie, Miguel, perfecto, emocionados, excelente, Abigail. Qué gusto saber. La verdad a mí me emocionan mucho estas sesiones de interacción con ustedes, ¿no? Interacción, ¿no? No. Bueno, sí hay interacción porque tenemos preguntas y respuestas, pero es grato poder estar y escuchar todas sus inquietudes y todo esto. Qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, a ver, y vamos a ver, y quisiera comenzar con este tipo de proyectos. ¿Qué ven ahí? Fíjense. Tenemos diferentes tipos de proyectos, hay diferentes tipos. Primero tenemos el ITER, no sé si alguien ha escuchado. El ITER es un reactor experimental termonuclear internacional, ¿no? Así todo eso significa por sus siglas en inglés. Y fíjense que ahorita el consumo de energía en el mundo ronda alrededor de si no me equivoco, si lo equiparáramos con la planta nuclear que produce más energía eléctrica en el mundo, se requerirían 10.000 plantas nucleares para generar la energía que necesitamos en este momento. Es un montón de energía, ¿no? Y el crecimiento que se espera también es muy grande. Este proyecto, de manera particular, fíjense su característica, se espera que se genere este reactor que a través de los procesos de fusión, así como lo que sucede con las estrellas y en particular con nuestro Sol, es como producen la energía. Entonces, a través de los procesos de fusión, sin ser yo un experto, pero más o menos entiendo el proceso, se intenta que esta máquina pueda producir alrededor de 50.000 megavatios. ¿De acuerdo? Entonces es una cantidad muy grande de energía sin tener que consumir, tal vez va a ser una energía limpia, etcétera. Fíjense y vean qué características tiene este proyecto, ¿no? Fíjense. Por otro lado, tenemos otro proyecto, y el otro proyecto es Woven City, no sé si alguien de ustedes ya ha escuchado. Woven City es una ciudad a los pies, como lo ven ustedes ahí, del monte Fuji, en Japón, que está creando Toyota en una de sus ubicaciones que tiene allá en Japón, en donde quiere ser una ciudad inteligente, ¿sí? Al principio se estima que van a vivir alrededor de 2.000 personas en esa ciudad, ¿ok? Y posteriormente se van incluyendo más, pero va a ser una ciudad prototipo porque va a ser toda inteligente, va a haber sistemas de movilidad, todo va a estar censado, ¿sí? Todo el mundo va a saber cómo estás de salud, etcétera. Entonces, se espera que haya pues varias etapas, ¿no? O sea, no se espera que de la noche a la mañana tengamos a la ciudad completa, ¿no? Pero va a haber varias etapas en donde vamos a poder inclusive obtener información relevante acerca de las ciudades del futuro. Eso es algo bien interesante, ¿no? Fíjense las características diferentes entre un proyecto ITER y el proyecto de Woven City, ¿no? Se supone que para este año Woven City tendría que ya estar comenzando a operar porque todo esto de la pandemia creo que ha habido un delay en esa parte y se está invitando a muchos científicos e investigadores a que puedan vivir la experiencia para que vean qué otras aplicaciones se puede tener para resultados en nuestras vidas reales, ¿de acuerdo? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el ITER, Woven City? Y tenemos finalmente este tipo de proyecto, ¿no? Sí, el proyecto, bueno, de ITER, Woven City, tenemos ese, ¿no? Pues es una máquina generadora, ¿no? De electricidad tradicional y donde ya hay un diseño preestablecido. El ITER, pues no, el ITER hay un diseño, pero se va adecuando para lograr un resultado final. Si se dan cuenta, en el ITER no logramos realmente tener un resultado de valor hasta que se acabe el reactor, ¿estamos de acuerdo? Y ya lleva varios años y todavía le faltan algunos años más para terminarse, porque están también investigando nuevas cosas para que se puedan adecuar a esas características, ¿no? Mientras que, ¿sí? En Woven City es otro tipo de proyecto con ciertos resultados que se pueden dar de manera parcial, y tenemos este que es un generador ya comúnmente conocido, ya diseñado y establecido con características claras que se debe especificar, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, quiero que me digan en su chat quiero que me digan qué diferencias hay en cada uno de estos proyectos. ¿Qué me dicen? Evalúen la triple restricción, evalúen qué ven
en el alcance, qué ven en el tiempo de los proyectos, qué ven en el presupuesto y lo más importante, qué ven en el valor que generan estos proyectos, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Quién me dice qué características diferentes ven o cuál es el elemento diferenciador importante que tienen estos proyectos? Me gustaría escuchar sus, sus mensajes. Ah, muy bien. Ok, Abigail dice son proyectos diferentes. ¿En qué son diferentes, Abigail? Pensando no en los alcances, ¿sí? Porque los alcances me queda claro que son diferentes. Uno es un reactor, otro es una ciudad y el otro es un generador de energía, ¿no? Pero, ¿qué característica los hace diferentes? Fíjense, ¿qué características los hace diferentes más allá del alcance? Piensen en el valor. ¿Nadie tienen dudas? Es bueno, quiero hacerlos pensar, ¿ok? Y eso es importante para mí, ¿sí? ¿Nadie? ¿Nadie? Acuérdense que estamos aquí para aprender, entonces, aquí nos podemos equivocar. Estamos en un ambiente seguro, no les dé pena exponer lo que ustedes crean que es la respuesta, una respuesta, ¿ok? ¿Nadie? ¿De plano? Fíjense, esto es algo muy importante. Vamos a evaluar los indicadores de éxito en un proyecto. Pensando en los webinars en los que han entrado a los webinar anteriores y los que a lo mejor son nuevos, ¿cuáles dijimos que eran los indicadores de éxito de los proyectos? ¿Cómo sabemos que un proyecto es exitoso? Muy bien, ya estoy empezando, creo que hay un delay ahí. En proyectos diferentes nos dice Abigail, Gilbert nos dice el impacto de cada proyecto. Muy bien, el impacto es diferente, pero hay una característica importante al respecto de esos impactos, Gilbert. Muy bien, Sandra, tienen diferentes tecnologías. Perfecto, muy bien. Francisco, las diferencias que identifico entre el ITER y Woven City es la de su manutención y segundo reproducir. Muy bien. Sandra, ¿cuándo es rentable? Nos dicen. Muy bien, Abigail, el de Woven City es para sustentabilidad para las personas. Si se fijan, son objetivos diferentes. Pero algo bien importante, Julie nos dice que el retorno de la inversión y la vida útil. Pero si recuerdan, los proyectos para que sean exitosos deben de cumplir dos características. No sé si recuerdan esa parte. Déjenme ir por mi lápiz digital para poder hacer algunas escrituras, ¿no? Y si recuerdan, hablábamos que para que un proyecto fuera exitoso, teníamos que hablar de varias características, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? ¿Quién se acuerda de esas características que tiene? Para que un proyecto sea exitoso, tiene que cumplir con ser eficaz, ¿verdad? Y por otro lado, tiene que ser eficiente. Y si recuerdan ustedes, cuando hablamos de eficacia, hablábamos de que el proyecto tendría que tener un impacto, o sea, un valor real, ¿sí? O una aportación al negocio, ¿no? Y cuando hablamos del negocio, no significa que sea solamente un valor meramente económico, que en la mayoría de los proyectos así es. Puede ser el valor del proyecto desde otro punto de vista, pero de manera, ¿cómo se llama? Cuantificable, ¿no? En el caso del ITER, ¿cuál creen que sería el valor que esperamos obtener del ITER, ¿no? Porque fíjense, si necesitamos alrededor de 10,000 plantas nucleares y el ITER nos va a producir, no sé, ¿qué les gusta? ¿No? Menos, algunos, a lo mejor cientos de capacidades de plantas nucleares, definitivamente no va a reemplazar el ITER, ¿verdad? No va a reemplazar el ITER la demanda, sino ¿cuál es el valor que nos puede generar ese proyecto? Hay varios, ¿no? Primero, el valor es ayudar a tener tecnologías limpias, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? Muy bien. El ITER nos puede dar otras capacidades de identificar fuentes renovables de energía, ¿sí? Que no sean contaminantes, que sean a largo plazo, etcétera, ¿no? Ese valor, la eficacia se tiene que lograr. Ahora, una pregunta importante para ustedes. El ITER, a lo mejor van creando sus componentes, ¿podemos ir generando valor del proyecto a lo largo de su construcción? Fíjense, esa pregunta es interesante. ¿Podemos generar ese valor a lo largo de su construcción o realmente podemos empezar a medir el resultado hasta el final del proyecto? ¿Sí? Pensando en si es para crear energía o tiene otras alternativas, ¿no? Entonces, la eficacia. Por otro lado, la ciudad de Toyota, ¿no? Woven City. Se espera tener que, hasta que esté terminada la ciudad, podemos obtener el valor. ¿Cuál es el valor que esperamos obtener por medio de esa ciudad, no?
Hay otras qué elementos cuantitativos o impacto espera generar ese proyecto. Y métanse, ustedes métanse en internet, ahí viene para esos objetivos, tanto en el ITER, que es un ejercicio, es un proyecto súper interesante, ¿no? La verdad, es increíble la capacidad humana con estos proyectos y también el de proyectos, ¿no? Pero tienen objetivos diferentes, ¿sí? La pregunta es, ¿podemos obtener el valor de esos proyectos al final o podemos ir obteniendo valor intermedio? Y el tercero, ¿no? Es el generador de eléctrico. Ya tenemos el plan, están claramente las especificaciones, es algo que ya está meramente 10,000 veces probado, sabemos lo que queremos construir, podemos evaluar lo que queremos lograr, ¿no? Entonces el impacto, muy bien, por ahí nos hablaban, el impacto es algo de valor, pero yo les diría, ¿en qué momento podemos empezar a evaluar el impacto del proyecto? Piénsenlo en esos 3 proyectos. Y por otro lado tenemos, para que el proyecto sea exitoso, esto necesitamos cumplir la santísima triple restricción, ¿no? Aquí estamos en la religión de la gestión de proyectos, que es cumplir el tiempo, cumplir el costo y cumplir el alcance. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, evalúen también el grado de cambios que pueden tener esos proyectos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿sí? Desde esa perspectiva, tenemos que evaluar entonces que los proyectos, para que puedan ser exitosos, necesitan cumplir esas 4 grandes características que acabamos de definir, que son la eficacia y la eficiencia. Por un lado, la eficacia, que se traduce en lograr ese impacto que acabamos de comentar, ¿no? ¿Sí? Aquí está, el cumplimiento de la estrategia, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, entonces, la santísima triple restricción, que aquí es donde tenemos entonces el tiempo, ¿no? El costo y el alcance. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, desde esa perspectiva, díganme ustedes, a ver, tenemos esos 3 proyectos. Tenemos el ITER, tenemos Woven City, tenemos el generador. ¿En qué proyecto creen ustedes que un modelo predictivo pudiera ser más útil? ¿En qué proyecto un modelo ágil pudiera ser más útil? ¿De acuerdo? Ahorita no quiero que me contesten, quiero que lo piensen con lo que hemos visto hasta este momento. ¿Ok? Entonces vamos ahora a ver lo que significan las metodologías ágiles, ¿no? Las metodologías ágiles se basan, y obviamente Scrum es una metodología que forma parte de las metodologías ágiles de entre un conjunto de varias metodologías, que se basa en un concepto muy importante que se refiere al crecimiento orgánico, ¿de acuerdo? Del resultado. Cuando yo les hablo de crecimiento orgánico, ¿a qué creen que se refieren pensando en los proyectos que les acabo de comentar? Para ustedes, ¿qué es un crecimiento orgánico? ¿Sí? Por favor, díganme ahí en su chat. Piensen que tenemos 2 tipos de crecimientos en los proyectos, un crecimiento mecánico y un crecimiento orgánico. ¿Ok? ¿Qué se imaginan ustedes que es orgánico? Un crecimiento orgánico en un proyecto. Gilbert nos dice desarrolla en forma natural y lógica. Muy bien, natural y lógica. Gilbert, desde esta perspectiva, ¿qué significa que se lleve de manera natural? ¿No? Eso es interesante. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero que me pongan ahí en el chat. Y voy a continuar, pero voy a seguir viendo sus comentarios. Pero el crecimiento orgánico se diferencia y hay una contraposición que es el crecimiento mecánico, ¿no? Y pensemos, yo creo que un producto, un entregable, claro que pudiera ser un árbol, ¿ok? Abigail, muy bien, Abigail nos dice que el crecimiento orgánico es el crecimiento paulatino, poco a poco. Sí, es correcto, pero también el crecimiento mecánico, también un crecimiento poco a poco, pero hay una diferencia importante y es lo que quiero que vean, y es en donde ahí las metodologías ágiles generan valor. En un crecimiento orgánico, si viéramos al árbol como el objetivo de nuestro proyecto, sería, por ejemplo, como lo están viendo ustedes ahí. ¿Sí? Sería ahí, aquí nos dice un espectador que no quiso poner su nombre, el crecimiento orgánico lo considero como una evolución desde una versión primaria a otra avanzada. Muy bien, espectador anónimo, muy bien, es buen comentario, nada más voy a tratar de complementarla, ¿no? En el crecimiento mecánico es como partir al árbol, ¿no? Es primero generar como, déjenme rayar, poder rayar aquí. Un segundo. ¿Ok? Imagínense que tenemos el árbol, entonces primero el crecimiento mecánico sería, oye, hacer las raíces y el tronco inicial, ¿no? Y lo hacemos, ¿verdad? Y lo construimos y lo generamos. Después vamos a construir, ¿sí? El tronco hasta sus ramas, ¿de acuerdo?
La siguiente etapa sería construir entonces el follaje y al final entonces obtendremos el árbol. En un crecimiento mecánico, pregunta bajo esta perspectiva un poco absurda, pero veámoslo así, imagínense que ese crecimiento mecánico, ¿hasta qué momento podemos realmente obtener el valor del árbol, ¿no? Poder obtener entonces su crecimiento natural, el oxígeno. ¿Podemos obtener el valor del árbol cuando creamos las raíces solamente? Ah, muy bien, Abigail, exactamente. En los crecimientos mecánicos lo partimos, pero el resultado y el impacto y el valor del proyecto no lo podemos obtener, no lo podemos obtener a lo largo de las etapas, ¿no? O del crecimiento de las partes mecánicas que estamos generando, ¿sí? Este es un valor muy importante. El valor lo vamos a poder generar entonces hasta el final, ¿sí? Por el contrario, el crecimiento orgánico, como bien nos dijo ahí nuestro espectador anónimo, felicidades ahí, que nos diga quién es para felicitarlo, es el crecimiento orgánico es que desde las primeras etapas estamos empezando a obtener un impacto del producto. Si se ven, pues tenemos la semilla, y a lo mejor durante ese proceso de crear la semilla todavía no tenemos nada claro, pero desde el primer crecimiento de la planta ya empieza a dar un resultado, ya empieza a generar oxígeno, ya empieza a comportarse como una planta, empieza a tener valor, y va creciendo, ¿sí? Y sigue comportándose igual, pero desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, a lo largo de su ciclo de vida, ese árbol en el crecimiento orgánico va generando valor hasta que en algún momento obtenemos el valor completo del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ven la diferencia entre un crecimiento orgánico y un crecimiento mecánico? Por favor, levántenme la mano porque es importante para continuar con lo que vamos a ver en los siguientes slides. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para ver si entendieron lo que es un crecimiento orgánico y un crecimiento mecánico, quiero que me digan y me respondan la siguiente pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a pasar esto, que esto fue al final de cuentas lo que les expliqué. Y me gustaría que me dijeran, imagínense que tienen ese post-it, ¿no? Piensen en la funcionalidad o el valor que genera el post-it, ¿ok? Si tuvieran que hacer un corte orgánico del post-it, ¿cómo lo harían? Asumiendo que así como está, y es donde está arriba, la parte de arriba es en donde está lo autoderible, ¿sí? Y lo de abajo es la nota normal. Si tuvieron que hacer un corte que mantuviera esta idea de lo orgánico y lo mecánico, ¿cómo harían el corte del, del post-it? ¿No? Muy bien, en vertical, exactamente, muy bien. ¿Por qué? Si cortamos así el post-it, ¿mantenemos la funcionalidad en ambas partes? No, ¿verdad? Porque si aquí tenemos, si en esta parte tenemos la parte donde está el pegamento y hacemos este corte, el trozo de arriba va a mantener esa funcionalidad, pero la parte de abajo no, ¿sí? Entonces ahí ya no hay un crecimiento orgánico. Si ustedes tuvieran que haber creado un proyecto para crear el post-it, entonces tuvieron que haber pensando de manera orgánica, ¿no? Y lo voy a poner aquí a lo mejor de otro color, se pueda ver la diferencia. Un segundo. Es que entonces nuestro corte y nuestro crecimiento, la generación de nuestro proyecto tendría que ser en este sentido, ¿sí? Porque ahí mantenemos el corte orgánico y el entendimiento del proceso, ¿sí? Entonces, es muy importante. Las metodologías ágiles lo que buscan precisamente es mantener orgánico los proyectos, ¿sí? La pregunta es de nuevo, a ver, voy a ir refiriéndome porque los proyectos que puse al principio son nuestra base. Entonces me voy a regresar pensando en lo que estamos viendo hasta este momento y pensando en un corte mecánico a un corte orgánico, de los tres proyectos que les dije, en qué proyectos pudiéramos tener un corte orgánico, ¿sí? Un proceso orgánico de crecimiento y en donde no pudiéramos tener. Fíjate, esa pregunta es muy importante. Ok, entonces, vamos a continuar con los temas ágiles. Y entonces, pensando en lo que les acabo de decir, para ustedes, ¿qué significaría ágil? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué significaría ágil para ustedes? Quiero que me den, por favor, quiero que por favor me den ahí una de sus respuestas, pero para hacerlo más sencillo, les voy a poner esta votación. ¿Ok? Deben de tener en pantalla una votación que es una pregunta que significa para ustedes
un modelo ágil. Vamos a dejar 1 minuto, 10 segundos para responder a la pregunta, ¿sí? De los que tenemos participando. No requiere documentación. Pueden seleccionar más de una, ¿ok? O sea, en esta respuesta pueden seleccionar más de una. Que no requiere documentación, que no requiere una planificación, que podemos arrancar lo más pronto posible, que entregamos lo más pronto posible, que se aceptan cambios en cualquier momento, que se prioriza la entrega de valor. Pueden seleccionar uno o más, son opciones múltiples. Si ustedes quieren seleccionar todos, también lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, díganme desde su perspectiva, ¿qué significa para ustedes un modelo ágil? Por lo que hemos visto hasta este momento, ustedes creo que ya tienen una visión, ¿de acuerdo?, de la importancia de lo orgánico y lo mecánico y lo que ágil significaría bajo esa perspectiva, ¿ok? Muy bien, vamos a dedicarle 10 segundos más a que respondan. Todavía faltan de responder algunos, ¿ok? Y vamos a tratar de ver cuál es la respuesta que ustedes creen que es la más adecuada o la respuesta que sí, es la más adecuada. Muy bien, vamos a finalizar la votación. ¿Sí? Y voy a compartir los resultados. Y fíjense, ya deben de estar ahí viendo los resultados. El 79% de ustedes opina que se aceptan cambios en cualquier momento. ¿De acuerdo? Eso es bueno. Yo creo que es una de las características de los modelos ágiles, que es más fácil meter cambios, ¿de acuerdo? Y las metodologías ágiles están diseñadas para abrazar el cambio dentro de los proyectos, ¿no? Pero yo creo, fíjense, que el principal, el principal objetivo de los modelos ágiles es, ¿sí? Fíjense, vamos a ver, aquí es que entreguemos lo más pronto posible, pero aquí voy a agregar una nota, porque si fuera eso, si hacemos una entrega, en entregas mecánicas también estamos entregando lo más rápido, en los cortes mecánicos también estamos entregando lo más rápido posible. Díganme, ¿sí? Por ejemplo, ¿en cuál de los 3 proyectos tenemos entregas mecánicas? Porque no se puede tener una entrega orgánica. ¿Quién me dice? De los proyectos que vimos, en qué proyectos podemos tener entregas orgánicas? ¿Sí? O dónde tenemos entregas mecánicas, porque no podemos tener una entrega de generación de valor previo a, ¿sí? Entonces, los proyectos aquí, ¿sí?, desde esta perspectiva, entregar lo más pronto posible, pero lo queremos hacer desde una perspectiva de valor, ¿de acuerdo? Eso es algo muy vital para este proceso, ¿sí? Entonces, la entrega de valor, ¿sí?, es lo que lo hace importante. El espectador anónimo nos dice, los cortes tendrán que ser de forma vertical. Muy bien, defino ágil como una modalidad de trascender actividades donde de forma gradual va incrementando el autocontrol total, minimizando los controles adicionales. Y espectador anónimo, pero ahí nos centramos en el método, ¿de acuerdo? Nos centramos en el método y no tanto en lo que deseamos lugar. O sea, desde el punto de vista de los modelos ágiles, definitivamente la documentación no es tan importante. O sea, sí debe haber una planificación, ¿sí? Sí debe de existir una planificación, pero entregamos lo más pronto posible, pero entregamos lo más pronto posible pensando, ¿de acuerdo?, en una entrega orgánica. O sea, que realmente ya podamos generar valor dentro del proyecto. Pregunta, ¿en el ITER podemos generar valor en el INTER? O sea, ¿podemos ir generando ya la construcción o la generación de energía conforme vamos haciendo? ¿Se puede en el ITER? Pregunta, ¿se puede en el ITER tener un corte orgánico? ¿Se puede? ¿Sí o no? ¿Qué opina? ¿En el ITER se puede tener un corte orgánico? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué? Porque el resultado lo vamos a poder obtener hasta el final. Aunque queramos generar, por eso las metodologías ágiles a veces no se pueden aplicar en todos los proyectos. Y no estoy diciendo que no se puedan aplicar en el ITER, pero en el ITER no podemos tener un corte orgánico. En el proyecto del generador, ¿podemos tener un corte orgánico? Pues tampoco, porque o vamos a obtener el resultado del impacto del proyecto, que es obtener la energía, hasta el final, ¿de acuerdo? En, en la ciudad de Toyota, ¿podemos tener un corte orgánico? ¿Qué me diría? En Woven City, ¿pudiéramos tenerlo?
Sí, muy bien, Abigail, excelente. En esa sí, ¿por qué? Porque no es hasta que esté terminada la ciudad cuando vamos a poder entonces evaluar las cosas y los resultados que pueden generar nuevas condiciones para las ciudades del futuro. Pueden entonces irse diseñando componentes y partes y no necesitas estar toda la gente dentro para empezar a generar un resultado. Puede ser de manera parcial, ahí sí hay un corte orgánico en esa parte, ¿ok? Entonces, desde esa perspectiva, los modelos ágiles son los que buscan generar valor lo más pronto posible, teniendo un impacto, teniendo cortes orgánicos a través de ciclos cortos, en donde a lo mejor los alcances son claros, pero conforme vamos avanzando en esos proyectos, vamos descubriendo nuevas características o formas de generar el producto de nuestro proyecto. Y eso involucra cambios. ¿Les queda claro? ¿Sí? Muy bien, Gaps, ¿no? No sé si Gaps es de Gabriel o de Gaby, pero, ¿no? Sí, entonces es Gaps, así es. Tenemos esa combinación. Y eso es en donde nos vamos a centrar. Muy bien, excelente. Qué grandes comentarios estoy teniendo. Muy bien, Gaps, te felicito. Por eso los modelos ágiles tenemos que evaluar dos características para determinar si realmente podemos generar, si realmente podemos tener esos elementos orgánicos, ¿no? Que queremos lograr adicional a los puntos que estamos hablando. Y por una parte, tenemos entonces, déjenme poder rayar aquí, quiero anotar. Por un lado, tenemos que ver cuál es la certeza de los requerimientos, el alcance del proyecto, y por otro lado, también tenemos que evaluar el grado de complejidad técnica. Los modelos ágiles, los modelos predictivos, se mueven en este ámbito muy bien. Cuando tenemos poca certeza, o más bien poca incertidumbre acerca de los requerimientos, ¿no? Están claros los alcances, a dónde se quiere llegar, etcétera. Y la forma que lo vamos a construir ya está, ¿no? Está claro. Pregunta, de los tres proyectos que les acabo de comentar, ¿en cuál el modelo predictivo sería el más idóneo para llevar a cabo el modelo de gestión de proyectos? Woven City, el ITER o el tercero, que es el generador de energía. ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? ¿Cuál de esos tres entonces es un modelo predictivo en donde estos grados de incertidumbre son bajos? ¿Nadie? Vamos a dejar un momento para que puedan responder ahí. Muy bien, pues los voy a dejar ahí pensando. Pero por otro lado, fíjense, cuando tenemos proyectos que son complicados y complejos, ¿en qué radica lo complicado y complejo? El número de variables que tenemos y el número de variables que podemos controlar, ¿sí? Seguramente varios de ustedes, por ahí está Eli, que seguramente si le invito a hablar, nos puede hablar muchísimo acerca de la complejidad y lo complejo en proyectos, ¿no? Porque está en un área de investigación, pero vamos a traducir, vamos a hacer sencillo aquellos proyectos en donde el número de variables es grande y de ese número de variables, ¿cuántas podemos controlar para lograr el resultado? ¿Sí? Pues lo complicado es donde hay muchos números de variables o hay número de variables que podemos controlar y que podemos predecir el resultado, y los complejos es en donde ese número cada vez va aumentando. ¿En qué proyectos es ninguna de los modelos de gestión de proyectos es útil, ¿no? Es en donde los grados de complejidad, de incertidumbre, los requerimientos y el grado técnico de ejecución, pues es muy alto, ¿no? Ahí es donde están los proyectos de investigación. Por eso, sí se puede aplicar a lo mejor metodologías híbridas, metodologías ágiles, etcétera, hasta ciertos puntos, pero no nos garantiza nada, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa perspectiva, eso tenemos que hacer. Muy bien, Francisco. Francisco nos dice, muy bien, el simple es el generador de energía, el complicado, la ciudad inteligente, y el complejo puede ser. Muy bien, Francisco. Te felicito por tus comentarios. Muy buenas respuestas. Excelente. Y los demás me quedaron a deber, ¿eh? Sí, Francisco se puso las pilas y los demás no sé si dudaron o no, pero ahí me quedaron a deber. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los cuatro, rápido, un repaso de los cuatro ciclos de vida que tenemos, ¿sí? Pensando ahora en estos dos conceptos, fíjense en estos dos conceptos que les voy a mostrar, lo que es ahora la frecuencia de entrega y el grado de cambio. Voy a recalcar aquí el punto que la frecuencia de delivery o de entrega se refiere, el delivery se entrega a una entrega orgánica, ¿ok? Aquí lo voy a
Porque podemos también hacer entregas rápidas de un corte mecánico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en sus proyectos tienen que evaluar si pueden entregar cortes orgánicos que generen valor desde esas primeras entregas, pensando, contra qué vamos a medir? A ver, pregunta, y los voy a retar aquí, pregunta, ¿contra qué podemos medir si el crecimiento es orgánico o no? Si lo comparamos y lo medimos contra qué. ¿Sí? Me voy a adelantar porque me gana el tiempo, pero lo tenemos que medir contra los indicadores cuantitativos que evaluamos en nuestro charter o nuestro enunciado de alcance del proyecto. Esos son los que nos van a decir. Entonces, si esa entrega parcial es orgánica, es porque significa que desde esa entrega ya abona de manera cuantitativa y puede medirse un resultado abonado a los objetivos y metas que definimos cuantitativamente en nuestro charter y nuestro enunciado de alcance. Y es cualitativo y no impacta de manera directa a ellos, entonces no podemos decir que es un crecimiento orgánico. Por eso es muy importante que ustedes definan de manera clara esos objetivos desde el arranque del proyecto. Y ahí en nuestro canal de YouTube, vean, ¿sí? Aquellos que no lo han visto, el webinar de iniciación, el hands-on de iniciación de un proyecto. Contra eso es con lo que tenemos que medir. Eso es lo que vamos a medir como delivery. Y por otro lado es el grado de cambio, ¿no? ¿Qué tanto podemos ver que los cambios se pueden ir haciendo porque salen nuevas formas o nuevas ideas o requerimientos que no teníamos planteados conforme se va avanzando con ese crecimiento orgánico? ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva o desde esas perspectivas, vamos a ver en qué consiste cada uno de esos 4 tipos de ciclos de vida. Por un lado, tenemos los ciclos predictivos en donde tenemos solamente una entrega, se puede medir, no tenemos entregas de cortes orgánicos, hasta el final podemos evaluar el rendimiento del valor del proyecto, ¿sí? Y nos esperan muchos cambios, está muy claro, ¿no? Ya lo vimos, el generador de energía, es el simple, ¿no? Es el predictivo, es el donde es más útil, porque a lo mejor un modelo ágil aquí puede ser que nos dispersemos en la forma en la que tenemos que tener. Está claro lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que lograr y se entrega hasta el final. Los modelos predictivos son muy útiles ahí, ayudan al control. Y en los modelos predictivos, pregunta, ¿qué es lo que buscamos qué es lo que busca? Y se los voy a dejar de tarea porque se los voy a preguntar más adelante, ¿qué es el objetivo de los modelos predictivos? ¿Cuál es el objetivo de los modelos predictivos? ¿No? Por otro lado, tenemos los modelos iterativos. Fíjense los modelos iterativos, ¿dónde están? Los modelos iterativos están en alto nivel de cambio, pero bajo, ¿sí? Frecuencia de delivery. En los modelos iterativos, a lo mejor el proyecto como tal, no podemos generar entregas orgánicas porque no se puede, ¿de acuerdo? Pero sí se esperan que haya muchos cambios a lo largo del proceso. Si se dan cuenta, en los modelos iterativos estamos generando muchos, digamos así, prototipos para llegar al mejor resultado posible, ¿sí? Pero al final solamente tenemos una delivery real. Tenemos entregas mecánicas intermedias para validar que lo que estamos entregando se acerca a lo que queremos llegar, pero no logramos obtener valor en esas entregas mecánicas porque son mecánicas. Y al final, entonces, al final es cuando empezamos a entregar, se entrega valor, pero con mucha retroalimentación. ¿Les queda claro? Modelo iterativo, es muy predictivo, controlados, bajo delivery, ¿sí? una sola entrega al final y pocos o nulos cambios. Iterativo, una entrega al final, ¿sí? De obtención de valor, en donde hay muchas revisiones intermedias con mucha retroalimentación. Puede haber cortes mecánicos, pero no hay nada orgánico, ¿sí? Y por otro lado, vamos ahora a los incrementales. Fíjense dónde están los incrementales. Los incrementales está un bajo nivel de cambio, ¿sí? Bajo nivel de cambio, pero muchas entregas orgánicas a lo largo del tiempo. Fíjense, interesante, esos son los incrementales, en donde, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vamos a entregar? Están claramente los requerimientos, sabemos cómo hacerlo, la certeza técnica de hacerlo también ya está salvada, el cliente sabe lo que quiere, los requerimientos están claramente definidos y lo que vamos haciendo son cortes orgánicos para que vayan recibiendo valor, ¿sí? Pero no se esperan muchos cambios, ni cambios en el alcance ni en el requerimiento. Entonces, desde esa perspectiva, si se dan cuenta, pues tenemos un alto grado de entrega, pero
pocos cambios bajo esta perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces, véanlo así. Eso es algo muy relevante. Y por otro, ¿qué es lo que hacen los modelos ágiles? Los modelos ágiles, ¿sí? Los modelos ágiles lo que nos van a quitar y nos van a ayudar es a combinar lo iterativo con lo incremental. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, con lo que hemos visto hasta este momento, de los 3 proyectos que les dije, ¿dónde clasificarían? Por ejemplo, respóndanme dónde clasificarían al ITER. ¿Ustedes ven al ITER como un modelo ágil, como un modelo iterativo, un modelo incremental o un modelo predictivo? ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? Voy a dejar ahí que me comenten. ¿Nadie? ¿El ITER en qué modelo creen que lo pudiéramos hacer? ¿Nadie? Bueno, se los voy a dejar de tarea. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Y piénsenlo también para los demás. Fíjense, por eso ahí es en donde la sabiduría es que no tomemos a los modelos de proyectos como balas de plata. ¿Estamos de acuerdo? Que no son infalibles en todos los casos. Tenemos que llevar a cabo eso. Fíjense, vamos a pensar eso. Por aquí Ali nos dice que llegó tarde. Para ellos que llegaron tarde, tenemos 3 diferentes proyectos. El ITER, que es el reactor de fusión que se está generando en Europa, ¿no? En donde pues está claro lo que se quiere lograr. El segundo es Woven City, que es una ciudad en Japón, en donde se espera que con eso se pueda tener el diseño de ciudades para el futuro, ¿no? Y tercero, pues es la construcción de un generador de electricidad común y corriente. ¿De acuerdo? Bajo estas 3 perspectivas, y ahí me voy a quedar. Muy bien, Miguel nos dice que el ITER es en el modelo iterativo. ¿Suena? ¿Le suena o no? Me voy a regresar aquí. ¿El modelo iterativo le suena para el ITER? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjense, el objetivo de los modelos predictivos es tener el mayor control posible. O sea, tenemos restricciones. Nuestras restricciones son tan fuertes a lo mejor de tiempo y o de costo y o de alcance que que queremos mantener ese control, ¿no? Aquí nos dice Said, ¿el ITER sería predictivo? Buena pregunta. A ver, fíjense, basado en lo que les voy a decir, pueden ustedes cambiar su respuesta. Fíjense. El objetivo de los modelos predictivos es tener el mayor control posible dentro de la triple restricción, pensando en que tenemos un objetivo claro, ¿ok? Y un alcance claro, ¿sí? Entonces, el objetivo de los predictivos es el mayor control posible. Pregunta, ¿en el ITER ustedes creen que el objetivo sea tener el mayor control posible del presupuesto, del tiempo, del costo del proyecto, o es el valor que esperamos tener en el proyecto? ¿De acuerdo? Lo mismo para Woven City, lo mismo para el generador de energía. ¿De acuerdo? Piénsenlo. El objetivo de los modelos iterativos, fíjense, lo vemos ahí como un remolino, porque en cada vuelta estamos, ¿de acuerdo? Estamos dando un ciclo, ¿sí? En donde tenemos, ¿sí?, retroalimentación para lograr generar el resultado. En los modelos iterativos, lo que buscamos es, tenemos una entrega de valor al final, pero con mucha retroalimentación a lo largo del proceso. Esperamos muchos cambios, porque a lo mejor es una tecnología que no se conoce, estamos aprendiendo. Acuérdense, el grado de incertidumbre tecnológico, el grado de certeza de los requerimientos, de los alcances, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, los iterativos lo que buscamos es el mejor resultado posible. ¿Ok? Pregunta, ¿en el ITER queremos el mejor resultado posible? ¿En Woven City, en el generador? Fíjense, muy bien. En el incremental, el objetivo, si se fijan en el incremental, pues tenemos ciclos de entrega, pocos cambios, pero ciclos de entrega orgánica, ¿no? En donde lo que buscamos es entregar valor lo más pronto posible, con alcances y requerimientos lo más claramente definidos. Hay proyectos que están claros los requerimientos y podemos hacerlos entregas orgánicas, a pesar de que no existan muchos cambios, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, el objetivo de los modelos incrementales es esto, ¿no? Es qué tan rápido podemos abonar el resultado. Y evaluarlo también en sus proyectos, ¿no? Y finalmente, en los modelos ágiles, pues es
combinar los dos. Queremos, ahora sí que como el chiste de Pepito, ¿no? Queremos exactitud y rapidez. Queremos mucha retroalimentación, pero al mismo tiempo valor real lo más pronto posible. Ahora sí, anótenme en su chat, con esto que les acabo de decir. Pónganme qué proyecto y qué modelo o qué metodología de proyecto creen que pudiera ser la más idónea para cada uno de esos tipos de proyectos. A ver, ¿qué opinan? Pónganmelo ahí, por favor. ¿Sí? Pónganmelo ahí. Muy bien. Estoy viendo a ver aquí que me pongan eso. Nadie. Esta sesión como que los noto un poco dudosos. Noto un poco dudosos, pero no se preocupen. Vamos a ver en qué consiste. Muy bien, el reactor es iterativo. Muy bien. Fíjense, no hay una respuesta así como puramente correcta, pero suena que el ITER puede ser un modelo iterativo, ¿verdad? Porque no esperamos que empiece a generar valor hasta que al final se termine de construir, pero sí hay mucha retroalimentación acerca de la tecnología, las cosas que pueden ir cambiando. Excelente, Julie, muy bien. También por ahí alguien ya nos había contestado eso. Muy bien. El generador predictivo, muy bien, Miguel. El iterativo, fíjense, hasta se llama igual, ¿no? O sea, empieza igual, iterativo. Y City puede ser un modelo ágil. Muy bien, excelente. Muy bien, Miguel. Perfecto. Muy bien, Abigail Eli. Perfecto, muy bien. ¿Y qué opinan los demás? Tenemos por ahí ya algunas decenas de personas incluidas. Entonces, ¿qué opinan los demás? Quiero ver qué tanto están aprendiendo. Entonces, bajo esa perspectiva, quiero que veamos el siguiente video. ¿Qué es entonces una metodología ágil? Y por favor, díganme que ya están viendo en pantalla un video, ¿de acuerdo? Les voy a poner este video, quiero que lo vean, en donde vamos a hablar en este video, un segundito, vamos a hablar de qué es Scrum, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, Abigail, así es. Perfecto, vamos a ver entonces este video, son un par de minutos en lo que nos va a explicar qué es Scrum. Con lo que ya hemos visto, ustedes seguramente van a poder llegar a las mismas conclusiones. Por favor, entonces voy a correrlo y por favor, si tienen algún problema o no escuchan bien o algo, me dicen. En teoría, debo de, ok, compartir sonido y adelante. Implementation of the results of a finished project provides significant business benefits to an organization. It is therefore important for organizations to select and practice an appropriate project management framework. And this is where Scrum comes in. So what is Scrum? Scrum is one of the most popular agile frameworks. It is an adaptive, iterative, fast, flexible, and effective methodology designed to deliver significant value quickly and throughout a project. Scrum ensures transparency in communication and creates an environment of collective accountability and continuous progress. The Scrum framework, as defined in the SBOM guide, is structured in such a way that it supports product and service development in all types of industries and in any type of project, irrespective of its complexity. Here another question arises. Why is Scrum better than other project management techniques? A key strength of Scrum lies in its use of cross-functional, self-organized, and empowered teams who divide their work into short, concentrated work cycles called sprints. Think of sprints as short time spans in which a certain amount of work must be done. Take a look at this diagram, which illustrates the Scrum project's flow. As you can see, the Scrum cycle begins with a stakeholder meeting, during which the project vision is created. The product owner then develops a prioritized product backlog, which contains a prioritized list of business and project requirements, written in the form of user stories. Each sprint begins with a sprint planning meeting, during which high-priority user stories are considered for inclusion in the sprint. A sprint generally lasts between 1 and 6 weeks and involves the Scrum team working to create potentially shippable deliverables or product increments. During the sprint, short, highly focused where team members discuss daily progress. Toward the end of the sprint, a sprint review meeting is held, during which the product owner and relevant stakeholders are provided a demonstration of the deliverables. The product owner accepts the deliverables,
only if they meet the predefined acceptance criteria. The sprint cycle ends with a retrospect sprint meeting where the team discusses ways to improve processes and performance as they move forward into the subsequent sprint. I hope you enjoyed this quick overview and learning about the Muy bien. Entonces, ¿ven lo que es Scrum? Scrum es básicamente es un proceso que nos lleva, déjenme aquí nada más, a aplicar el ágil bajo un concepto de manera particular. Obviamente nadie, como decimos aquí en México, porque tenemos algunas personas que nos visitan de Centroamérica y Sudamérica, pero decimos aquí en México que nadie vende pan frío, ¿verdad? O sea, al final todos dicen que tienen la panacea, la bala de plata, etcétera, pero habrá que ser consciente en que no todo, ¿sí?, funciona para todos, ¿ok? Entonces los modelos ágiles son esos, el Scrum es eso. Entonces, a través de Sprint, fíjense, estos son como las grandes etapas que se generan, y es ahí en donde básicamente es bien importante. El Scrum se basa, fíjense, es un modelo adaptativo para proyectos complejos, ¿no? El ITER es un proyecto complejo, sí, ¿verdad? La ciudad es un proyecto complejo, sí. ¿Podemos aplicar en el ITER modelo ágil puro? Pues no, porque no tenemos cortes orgánicos, así es, no podemos entregar valor lo más rápido posible, a menos que a lo mejor si dentro del ITER, fíjense, por eso es bien claro los objetivos, si dentro del ITER uno de sus objetivos es identificar nuevas tecnologías que ayudan a la generación de energía limpia en el futuro, y eso es parte del objetivo, y a lo mejor a lo largo de su creación se tiene que crear nuevas, por lo menos 3 nuevas tecnologías, un cierto número de nuevas tecnologías para aplicar en la creación de energía. Y a pesar de que al final todavía no, a las entregas parciales, logremos hacer esto, entonces en ese momento se convierte en un crecimiento orgánico. ¿Sí lo ven? Por eso es tan importante en gestión de proyectos, muchas veces la respuesta correcta es depende, porque dependerá mucho de las condiciones, de los objetivos que intenta hacer. Es un modelo adaptativo, ¿ok? Porque busca crear el máximo valor posible, pero que Scrum, básicamente como todo modelo ágil, es ligero, es fácil de entender, pero es complejo de implementar porque necesita haber una cultura dentro de la organización. Y lo van a ver ahorita que veamos los roles, ¿no? Para que, para el Scrum, como todo modelo ágil, se basa en algo que se conoce como proceso empírico. Y el proceso empírico, déjenme comentarles, el proceso empírico básicamente es un modelo en donde se dice que el conocimiento procede únicamente de la experiencia y que a través de esa experiencia, ya sea interna o externa, puedes encontrar entonces el resultado posible, ¿sí? Y aquí nos dice, así tal cual, el empirismo parte de la base de que solamente es posible conocer con absoluta certeza la realidad mediante la observación sistemática. Entonces, en lo que se basa, si se dan cuenta, en Scrum, lo que se basa es mucho en cómo va desempeñándose el equipo dentro del proyecto para determinar entonces predecir el futuro. Es algo que los modelos predictivos, no, los modelos predictivos tratan de predecir, por eso es predictivo desde el inicio, el comportamiento del equipo y de las características y los requerimientos desde el inicio. Entonces, desde esa perspectiva, perdón, tenemos que basar, el proceso empírico se basa en 3 grandes elementos, que es la transparencia, la inspección y la adaptación. La transparencia está en el sentido, y es algo relevante, es que permite que todas las facetas de cualquier proceso de Scrum sean observadas por cualquiera que participe en el proyecto o externo del proyecto. O sea, no hay información reservada. Todo el mundo puede ver cómo va el proyecto, qué está haciendo cada quien en todo momento, y esto promueve entonces un flujo de información muy fácil y transparente para la toma de decisiones. El objetivo de la transparencia entonces es ayudar a la mejor toma de decisiones porque todo el mundo sabe cómo está el proyecto en cualquier momento y cómo va cada persona. Por otro lado, tenemos el grado de la inspección, y la inspección su objetivo es, a través de la inspección, ¿sí? Por ejemplo, del Scrum Board, ¿no? Tenemos el Scrum Board en donde vemos cómo está la gente que está haciendo en todo momento, cómo va ese proceso. Y por otro lado tenemos la retroalimentación frecuente como parte de la inspección, que es el Product Backlog, que es en donde tenemos todo el listado de requerimientos, y luego el priorizado para saber cómo se van a ir liberando esos sprints en cada uno de esos elementos. Y toda esta inspección, ¿sí?, se debe a que a través de estos elementos que están basados en la transparencia, podemos entonces retroalimentar a través de la inspección para ayudar a mejorar los siguientes ciclos del proyecto, ¿ok? Y finalmente la adaptación.
Aquí la adaptación de manera particular y uno de los elementos más relevantes es la junta diaria. Es uno de los, digamos, de las ceremonias más importantes o elementos más importantes dentro de Scrum. Es en donde se responden tres grandes preguntas, ¿no? Es qué hice, qué haré y qué obstáculos tengo. Y ahí es donde están los diferentes roles que vamos a ver ahorita, es donde está la gran diferencia de lo que se debe de generar, ¿no? Entonces, la adaptación se da cuando el equipo principal de Scrum, el equipo core, y los interesados aprenden mediante la transparencia y la inspección. Entonces, la adaptación es precisamente cómo tomamos acciones derivado de los dos puntos anteriores. Pues basado en esto, vamos a ver cuáles son esos componentes de Scrum. Los componentes de Scrum son los roles, que son lo que vamos a ver, los artefactos y los eventos. Ahorita nos vamos a centrar para este cierre de nuestra sesión en el equipo. Y en el equipo Scrum, quiero que por favor veamos el siguiente video de lo que es el equipo Scrum. Por favor, denme un segundo en lo que les pongo el video, entonces, ahora de Scrum. Un segundo. Muy bien. Un segundo. Aquí está. Adelante. For now, let's keep the key concepts under the organization aside and try to understand responsibilities in a Scrum project. Why? Because defined roles and responsibilities ensures the successful implementation of Scrum. Evidently, Scrum roles fall into two broad categories: core roles and non-core roles. Core roles are those that are involved in producing the project's product or service. Individuals who are assigned core roles are fully committed to the project. They are ultimately responsible for the success of each project iteration and of the project as a whole. Core roles are assigned to the product owner, Scrum Master, and the Scrum team. Now that we have seen that there are a few inevitable names associated with the core roles, let's meet them one by one and see what they do in a Scrum-controlled project. First, we have the product owner, who is the person responsible for achieving maximum business value for the project. He or she is also responsible for articulating customer requirements and maintaining business justification for the project. The product owner represents the voice of the customer. Next is the Scrum Master. The Scrum Master is a facilitator who ensures that the Scrum team is provided with an environment conducive to completing the project successfully. The Scrum Master guides, facilitates, and teaches Scrum practices to everyone involved in the project. The Scrum Master clears impediments for the team and ensures that all the Scrum processes are being followed. To clarify, here's an example. This is ABC Corporation. The software development team at ABC is facing roadblocks lately. Why? Well, it seems that they are unable to live up to the set standards of a project in terms of quality. What is the stumbling block here? Lack of expertise required for the project. It, in turn, leads to delay. So this is where the Scrum Master is going to pitch in. How is he or she going to do that? First of all, the task of the Scrum Master will be to focus on finding ways to clear the impediment, which comes in the form of lack of expertise required for the project. How is this possible? Well, the Scrum Master at this juncture is either going to raise an immediate requirement for hiring software developers with required expertise, or he can make an arrangement for training the existing staff. The Scrum Master will now make a decision based on the cost-effectiveness and time consumption of the action to be taken. Finally, it's now the turn of the Scrum team. They actually do the work. The Scrum team is the group or team of people who are responsible for understanding the requirements specified by the product owner and creating the deliverables of the project. So, considering the earlier example, the software development team, either with newly recruited experts or with newly acquired training, will proceed in accordance with the requirements set by the product owner. Now, let's take a closer look at Muy bien, muy bien. Entonces, ¿ven cuál es la diferencia entre los... Ahorita nos vamos a centrar nada más en los roles core, ¿no? Que son los más importantes. Los otros también son más importantes, pero por eso no son no del núcleo, ¿no? No los más importantes del proceso. Bajo esa perspectiva, díganme, ¿cuál de los tres roles que acabamos de ver es el que tiene el mayor peso y la accountability, ¿no? De que el proyecto llegue a su fin y logre su objetivo? ¿Es el Product Owner,
¿El Scrum Master o el equipo el equipo Scrum? ¿Qué me dicen? Gaps, Product Owner, ¿qué opinan los demás? Scrum Master, nos dice Abigail. Los demás, ¿qué dicen? Aquí tenemos una votación. Muy bien, Fátima dice que el Master. Muy bien, me gusta que opinen eso. Vamos a ver, fíjense, tenemos muchas más personas, por favor, me gustaría escuchar sus opiniones. Muy bien, Scrum Master, nos dices ahí, pues muy bien, vamos a ver la respuesta. Fíjense, el dueño del producto o el famoso Product Owner, ¿sí? El Product Owner, ese rol es importante y vital para el proyecto, ¿sí? De hecho, desde su perspectiva, es el dueño del producto, podemos decirlo así, y es sobre el que recae la accountability y la responsabilidad del resultado del proyecto. De hecho, esta certificación es mucho más compleja que la del Product, que la del Scrum Master. Hay un total de 19 procesos basados en Scrum, de acuerdo a Scrum Study, y de esos 19 procesos, el Product Owner participa en 17 y es responsable de muchos de ellos, ¿sí? Tiene una responsabilidad vital, ¿sí? Él es el que conoce el negocio, prioriza, es la interacción entre el cliente y el equipo, ¿de acuerdo? Define qué cambios se autorizan, qué no, en qué orden debe de hacerse o no, valida la entrega de resultado, ¿sí? Y define entonces la priorización para los siguientes ciclos o sprints que estamos definiendo, ¿sí? Este rol normalmente debería de caer en alguien que es dueño del negocio, pero piensen en nuestras organizaciones. ¿Cuántas veces realmente nuestro cliente se involucra más que para pedir y dispara y luego se olvida, ¿no? Y espera que al final entreguen algo? Por eso entonces este dueño de producto es importantísimo, es el que define la visión del proyecto, define cuál va a ser los ciclos de entrega orgánica, en qué momento, los cambios que sí se aceptan, los que no, si se autorizan o no. Es vital, el dueño del producto o el product owner es el más importante, todos son importantes, pero es el vital porque ayuda a ponerle orden y rumbo al proyecto. ¿Ok? Por otro tenemos el Scrum Master, y si pudiéramos resumir el Scrum Master es como eliminador de bloqueadores, ¿de acuerdo? Se basa en un liderazgo servicial, como lo vieron en el ejemplo que vimos en el video, ¿no? Si hay bloqueadores, si recuerdan esa junta diaria de qué hago, qué me permite, qué estoy haciendo, qué voy a hacer y qué me bloquea, el Scrum Master tiene que ayudar a que básicamente todo el mundo entre dentro del proceso de Scrum, digamos así como es el abogado del proceso de Scrum para que se facilite, ayuda y modera las interacciones derivadas de lo que el Product Owner define, ayuda a definir qué las reuniones se deben de hacer para lograr los objetivos, ayuda y facilita a que el equipo tenga el ambiente adecuado, y el equipo me refiero no solamente a los que ejecutan, sino a todos los involucrados para que puedan participar de manera proactiva en el proyecto, ¿sí? Y ayuda a que ese ambiente se cumpla, ¿de acuerdo? Muy bien, Said, muy buen comentario. Nos dice Said, oye, ¿el Scrum Master podría compartirse como un Project Expeditor? Yo te diría que está como que entre administrador de proyecto y el líder o expeditor. Puede estar ahí como un rango. Dependerá mucho. Por eso, si se fijan, les comenté que el Scrum es fácil, es difícil de implementar, porque dependerá de mucho de qué tanto quieren hacer. De repente quieren que el Scrum Master sea Scrum Master y que sea Product Owner al mismo tiempo. Entonces, una misma persona, si puede ejecutar los dos roles, sí, pero puede ser que entonces se haga complicado el proceso. Lo ideal es que sean personas diferentes. Buen comentario, ¿ok? ¿Sí? Y finalmente, pues tenemos el equipo de desarrollo, que el equipo de desarrollo entonces es el equipo que se va a encargar de definir o de crear los entregables del proyecto. ¿Sí lo ven? Entonces, Scrum Master, ¿sí? Para que puedan ser Product Owner, normalmente se estila ahorita vamos a ver, fíjense, dentro de las certificaciones que define Scrum Study, hay varios niveles de certificación, ¿sí? Y se los voy a poner aquí, ¿no? Básicamente en este equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo es el que se encarga de ejecutar, participa obviamente en la toma de decisiones del proyecto. Ellos son los que estiman y definen la velocidad de ejecución de los entregables de nuestro proyecto. Y algo que es muy importante, si recuerdan, vimos al principio que los equipos tienen que ser multidisciplinarios. Lo ideal, y algo que es también, pues es una condición que es donde ahí fallan muchas de las empresas, al igual como estamos viendo el rol del Product Owner para poderlo implementar, y por eso luego no lo pueden hacer.
es porque los equipos que están en un equipo Scrum están solamente dedicados al proyecto. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ustedes? Ustedes tienen sus operaciones, ¿verdad? Normales, su día a día, y aparte tienen proyectos. Si no tienen un proyecto, tienen varios proyectos. Se asume que un equipo Scrum está dedicado solamente a proyectos y solamente está ejecutando un proyecto a la vez. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque les permite enfoque. Les permite entonces priorizar de manera correcta, enfocarse en el resultado, organizarse en torno al proyecto y no estar dispersando su enfoque en todo este proceso. Y es donde fallan. Entonces fíjense, las organizaciones quieren implementar Scrum porque pues la planificación en teoría es más sencilla, entregamos valor más rápido, pero pues no generan un rol de product owner, ¿no? No tenemos equipos multidisciplinarios, se supone que son como una navaja, los equipos de Scrum son como una navaja suiza. Tienen una especialidad, ¿sí? Cada uno de los participantes, pero pueden tomar más de una función dentro del equipo. Y vean esos equipos, ni siquiera, no solamente están enfocados, no tienen esta multifuncionalidad que les permita a un miembro de equipo ejecutar diferentes tipos de tareas. Y ahí es en donde el sistema de jalar el Kanban en Scrum es muy relevante. Cualquiera puede agarrar alguna actividad y ponérsela, asignársela a él, porque es multifuncional los equipos. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Francisco García nos dice, ¿otras metodologías lo identifican como champion o líder de proyecto? ¿Sería equiparable con Scrum Master? Sí, ese sería el cambio, ¿de acuerdo? Porque facilita el proceso, ayuda a que todo se meta, ¿no? Además, en una pyme podría ser el gerente de calidad, el Scrum Master sí pudiera ser, ¿ok? Pero el problema es que si lleva 10,200 proyectos al mismo tiempo, a lo mejor puede ser Scrum Master de varios proyectos, pero de nuevo, en Scrum se asume que el equipo está enfocado a un solo proyecto, ¿ok? Y Gabs nos dice, con justa razón, dice Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia y les ayuda, definitivamente, ¿ok? Entonces, ya para cerrar, ¿sí? Estos son los diferentes grados de certificaciones que existen enfocados a los diferentes roles, ¿no? Y déjenme nada más poder rayar aquí. Déjenme mover esto para poderlo rayar y ya con esto concluir. Fíjense, primero, la primera certificación, la más sencilla, es Scrum Developer Certified, ¿no? Esta es la certificación que tendrían que tener los miembros de equipo, ¿sí? No se necesita ninguna experiencia más que tomar el curso, presentar el examen, bastante sencilla, porque esto le dice a la gente que participe en el equipo de trabajo, ¿sí? Que cómo debe de operar dentro de un ámbito ágil, ¿de acuerdo? Por otro lado, luego tenemos en grado de dificultad, sería el siguiente, sería Scrum Master, ¿sí? En esta, si se fijan, estas dos certificaciones, puedes tomar esta o esta, no son predecesoras, no hay una secuencia entre ellas, cualquiera de las dos, o puedes tomar las dos, ¿no? Pero el Scrum Master, ahora sí, no se necesita ninguna experiencia previa, ¿sí? De preferencia, que hayas certificado como esta, aunque no sea indispensable, se los digo yo por experiencia, ¿no? Esa certificación no necesitas haber tomado la anterior para que lo puedas pasar sin ningún problema, y determina básicamente cómo debes de facilitar y ser ese champion, ¿no? Del proyecto, ¿sí? Tercero, ahora sí, fíjense, el tercero, esto ya es más complejo, ¿sí? Se necesita, yo recomiendo fuertemente que ya hayan tenido una experiencia como Scrum Master, por lo menos, para que puedan tener esta función, aunque son diferentes funciones, pero al entender el Scrum Master, entonces es más fácil que puedas entonces absorber esa función de Scrum Pro, ¿no? Y luego ya viene ¿sí? Que estas ya son como certificaciones en donde ya tienes un nivel de competencia mucho mayor, Scrum Study Agile Master Certified, ¿no? Scale, Scrum Master Certified, que es en donde aquí ya estamos hablando de llevar ágil a la organización. Ya no estamos hablando de un proyecto, sino estamos hablando de escalar ágil una organización. Y lo mismo para el modelo de Product Owner. ¿Cómo escalamos la gestión de este rol a la gestión del portafolio de proyectos? Y finalmente tenemos el último, que es el Expert Scrum Master Certified, que es el, digámoslo así, es el ajonjolí de todos los moles con respecto a la forma en la que se debe implementar Scrum. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, no son complejos, no hay muchos grandes roles diferentes, pero la dedicación y enfoque entre los roles es fundamental para el éxito del proyecto en Scrum. Por eso no es sencillo implementar Scrum. Entonces, aquellos que quieran implementar Scrum puro,
o sea, a veces quieren implementar como café con leche. ¿Quiero café o quieres leche? ¿No? Entonces, pues no, y hacen como una especie de híbrido. Por eso la cultura es tan importante. Ustedes tienen que evaluar en sus organizaciones si tienen la cultura para poder implementar Scrum. Porque no solamente es de querer o que el Scrum Master lo haga, sino que la cultura organizacional lo permita. ¿Lo ven? Muy bien. Muy bien. Byron nos hace una pregunta. ¿En dónde puede encontrar los procesos de Scrum? Ah, muy bien, te me adelantaste, Byron. A todos los que contesten la encuesta de salida les vamos a hacer llegar un process chart gratis, ¿sí? Donde viene explicado, se los voy a mostrar, donde viene explicado, déjenme abrir esa pestaña para mostrárselos. Aquí está. En donde van a venir descritos, donde viene descrito el flujo de Scrum, vienen las fases y los procesos de Scrum y viene una breve explicación de todos los procesos de Scrum. Entonces es bastante útil para que puedan entender el proceso de Scrum y yo creo que con eso lo pueden generar, ¿sí? Entonces, muy bien. Israel nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Scrum y Agile? ¿Qué opinan? Creo que ya todos pueden responder esta pregunta, ¿no? Con lo que vimos. Scrum, si se fijan, las metodologías ágiles combinan iterativo con incremental. ¿Estamos de acuerdo, Israel? Scrum es una metodología ágil, es una de las metodologías ágiles porque combina la entrega frecuente de elementos de valor orgánico con muchos cambios o ajustes a lo largo del proceso, muchas revisiones y cambios, ¿de acuerdo? Entonces, Israel, Scrum forma parte es un elemento del conjunto de metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Hay diferentes metodologías ágiles, Extreme Programming, Scrum por otra, por Scrum Alliance, este es por Scrum Study, etc. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Entonces, con eso yo concluiría la presentación para dar paso a las preguntas que tengan relacionadas ya con el cierre de este proceso. Por favor, les pediría que me pongan ahí sus preguntas. Aquí hay un espectador que nos dice, yo tengo el ebook de Scrum Study, ¿cómo puedo enviarlo para que lo compartan con los participantes? Gracias, espectador anónimo. Más bien, sin ningún problema, nosotros también se los podemos hacer llegar ese ebook, aquellos que lo soliciten, ¿no? Ese ebook se lo podemos proporcionar gratuitamente junto con, si contestan la encuesta y la respuesta, la contestan y les hacemos llegar los procesos y el ebook. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, respondan al final. Pero a ver, gracias, espectador anónimo. Gracias. Ya dinos cómo te llamas. Para agradecerte por tus comentarios, han sido buenos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Les voy a entonces a ceder la palabra a Mónica para que les dé ya la promoción, para que les diga la promoción que van a tener, inclusive para los que quieran certificarse. Muchas gracias, Carlos. Bueno, antes de seguir con lo de la promoción, no sé si hay alguna pregunta final que podamos contestar. Aún tenemos 2 minutitos. Ok, nomás tenemos una pregunta con respecto a lo de la certificación Scrum. Entonces, pues pasamos directamente. Nada más comentarles que ya desde hace un par de meses, Evorit está ya certificada como un ATP, un Authorized Training Partner de la compañía Scrum Study. Y entonces estamos ya habilitados para poderles ofrecer diferentes certificaciones en metodologías ágiles, perdón. Y en este en especial que queremos compartirles y darles un regalo a todos los que así lo quisieran, es que a todos los que asistieron y que quieran también compartirlo, claro que sí, les proponemos o les ofrecemos que se inscriban al curso en línea, que es para certificarse como Scrum Master, y recibirán un 35% de descuento, incluido ya el examen de certificación. De un costo normal se tiene de 9,500 esta certificación y ahora nada más lo estamos ofreciendo a 6,175 pesos. Entonces, es algo pues que nada más será hasta el 21 de mayo para que lo
para aquellos que lo quisieran aprovechar. Entonces, por ahí en la encuesta de salida nos pueden enviar los que tengan interés, o también, ya saben, al correo de info@egorit.com. Y como bien les decía Carlos, también tenemos otro regalo para los que nos contesten la encuesta de salida que se abre ya al momento de finalizar la sesión. Les vamos a enviar el documento que ya previamente Carlos les mostró, que bueno, pues les puede ayudar mucho a tener bastante conocimiento, el conocimiento necesario de los procesos, de los roles, para que puedan entender un poco más y pues complementar un poco lo que vieron en esta sesión. Si no hay nada más, pues entonces le damos las gracias a Carlos, gracias a ustedes, todos los que asistieron, los que se conectaron, los que compartieron sus comentarios. Y bueno, pues agradecerles el haber asistido a esta sesión y los esperamos en la siguiente. Algo bien importante, perdón, antes que se me olvide, también en la encuesta de salida les hacemos preguntas o que nos comenten acerca de qué otros temas les gustaría que pudiéramos compartir con ustedes, que les interese, para poder también considerarlos y tomarlos en cuenta para las siguientes sesiones. Nuevamente, muchas gracias a todos. Fue un placer. Me gustaría escuchar sus comentarios, si aprendieron algo nuevo o no de este webinar, si les sirvió o no. Por ahí hay algunos que me están preguntando que si pueden recibir certificado del webinar. Pues realmente nosotros no emitimos certificado, pero todos aquellos que quieran reportar esto para sus horas de contacto o sus PDUs para recertificarse ante el PMI, lo pueden hacer indicando el webinar, el tema, la fecha y la hora, y eso automáticamente ustedes les va a aprobar, ¿cómo se llama? El tiempo dedicado a esta sesión, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues entonces no nos queda más que mandarles un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Y espero que nos podamos ver en nuestro próximo webinar. Un saludo a todos, suerte y éxito.